Roma, año 216. 3 días después de la batalla del río Caro, Marco Aurelio Craso no cierra los ojos, no por las heridas. A esas las conoce, las cataloga, las ignora cuando la situación lo exige. General de la Séptima Legión durante 14 años. 42 campañas. Ninguna derrota registrada. Hasta el río Caro. Se incorpora antes del amanecer. Cruza la habitación hacia la ventana. Roma respira afuera. Mercados en silencio, adoquines húmedos, el olor perpetuo a madera quemada y especias del mercado oriental. Todo en orden, excepto la figura al fondo de la calle, quieta, sin movimiento, con la armadura de la Séptima todavía puesta. Oxidada, mojada, con barro oscuro en las sandalias que Marco reconoce aunque no quiere reconocer. Barro del río Caro. Entrecierra los ojos. La figura no reacciona. Pero en el instante en que parpadea, el tiempo exacto que tarda un párpado en caer y subir, la distancia se reduce a la mitad. Marco lleva la mano al cinto. La figura inclina la cabeza despacio. El gesto preciso que Lucio Varo repetía cada vez que recibía una orden que consideraba equivocada. Silencioso, sin protesta, cargando el peso sin decir nada. Lucio Varo, el mejor hombre de la Séptima, muerto en el río hace 72 horas. Por orden de Marco. Lo que este general enfrenta en los próximos días no tiene nombre en ningún manual militar. Suscríbete. El miedo real apenas comienza. Hay decisiones que se toman en segundos y se pagan durante el resto de la vida. A 4 kilómetros en el barrio sur, Tito Marcelo tampoco encuentra el sueño. 19 años, primera campaña, manos que aún tiemblan cuando no sostienen nada. Tito no vio ninguna figura en la calle. Tito escuchó algo diferente, algo peor, su propio nombre, pronunciado desde el pasillo, con una voz que no debería existir fuera de su memoria. Grave, sin urgencia, con el acento norteño que Lucio Varo nunca abandonó, aunque llevaba una década en la capital. Abre la puerta, el corredor está desierto. Pero en el suelo, directamente frente al umbral, hay un objeto que le paraliza los pulmones. Una sandalia militar, con barro oscuro todavía pegajoso entre las correas. Barro del río Caro. Tito la levanta con dedos que obedecen a medias. La humedad le traspasa la palma. Fresco, como si alguien hubiera caminado 70 kilómetros desde el campo de batalla hasta Roma sin detenerse. Sin descanso. Sin necesidad de ninguna de las dos cosas. 3 días. En línea recta. El inocente que obedeció una orden injusta carga una culpa distinta. Más silenciosa, más profunda. Marco convoca a su asistente al amanecer. Le ordena investigar si algún soldado de la Séptima regresó del río Caro fuera del grupo oficial. Desertores, rezagados, heridos que encontraron camino propio. El asistente vuelve en 2 horas. Ningún sobreviviente adicional registrado. Marco despide al hombre y se queda solo frente al mapa de la campaña extendido sobre la mesa. Sus dedos encuentran el punto donde el río dobla hacia el este, donde la corriente era más fuerte, donde Lucio cayó, donde Marco dio la señal de retirada sin esperar. Esa noche, durante la cena con los oficiales, alguien menciona el nombre de Lucio Varo en conversación. Un elogio póstumo, breve, sin intención. Marco no reacciona, pero bajo la mesa sus nudillos están blancos. A 20 metros, fuera del comedor una antorcha se apaga sin viento. Luego otra, luego todas. El comedor queda en oscuridad completa durante 3 segundos exactos. Cuando las llamas vuelven solas, Marco es el único que no busca explicación en el techo ni en las ventanas. Él ya sabe de dónde vino la oscuridad. Tito descubrió esta mañana que la sandalia desapareció de su habitación sin que nadie entrara. Marco acaba de entender que lo persigue no necesita puertas. Lo que viene a continuación no lo verás venir. El que carga culpa nunca necesita que nadie lo acuse. Se condena solo en cada silencio. Tito busca a Marco, no por valentía, por desesperación, porque la segunda noche encontró algo nuevo frente a su puerta. No una sandalia esta vez, un guantelete, de la mano derecha, con una marca específica en el dorso, una cicatriz en el metal, que Tito mismo vio producirse en combate, cuando una lanza rozó la armadura de Lucio durante el cruce del río, la misma lanza que Tito lanzó para desviar. Demasiado tarde. Llega al cuartel general. Pide audiencia.
El asistente de Marco lo hace esperar 1 hora en el corredor de piedra. Tito espera de pie. En determinado momento, el corredor se enfría. No gradualmente, de golpe. Como si alguien abriera una puerta hacia el invierno en pleno verano romano. Tito gira despacio. El corredor está vacío, pero en la pared de piedra frente a él hay marcas que no estaban hace un momento. Trazos profundos en la roca. No letras del alfabeto latino. Algo anterior. Más primitivo. Tito lleva años en la Legión. Conoce las marcas que los soldados dejan en las paredes de los campamentos. Nombres, fechas, victorias. Estas marcas no son ninguna de esas cosas. Son un conteo. 2 trazos verticales. 2 nombres. Ser nombrado por algo que no debería saber tu nombre es el inicio del miedo que no tiene cura. Para. Respira. Porque lo que ninguno de los dos sabe todavía es que Lucio Varo no murió en el río Caro. No exactamente. Su cuerpo sí. Arrastrado por la corriente, encontrado 2 kilómetros aguas abajo, enterrado sin ceremonia porque la retirada no dejaba tiempo para rituales, sin los 3 días de fuego que el rito romano exige para liberar el espíritu, sin las monedas en los ojos para pagar el cruce, sin ninguna de las condiciones que su cultura consideraba indispensables para que un hombre pasara al otro lado en paz. Lucio Varo fue enterrado como un obstáculo, y algo en esa injusticia, en esa fractura entre lo que merecía y lo que recibió, creó una grieta entre los vivos y lo que viene después. Una grieta con la forma exacta de su rabia. No busca venganza de la manera que Marco y Tito imaginan. No quiere sangre. Quiere algo más antiguo que la sangre. Quiere ser reconocido. Quiere que los 2 hombres responsables de su entierro sin honor pronuncien su nombre en voz alta ante los dioses y admitan lo que hicieron. Hasta ese momento, la distancia entre Lucio y Roma seguirá siendo ninguna. El muerto que no descansa no siempre pide tu vida. A veces solo pide lo que nunca le dieron. Que alguien admita que importaba. Marco y Tito se encuentran por primera vez desde el río, sin planificarlo. En el mismo templo a la misma hora. Con el mismo propósito que ninguno de los dos admitiría en voz alta. Buscar respuesta en los dioses antes de buscarla entre los vivos. Se reconocen sin saludarse. El general y el soldado raso. 2 extremos de la misma cadena de mando, unidos por la misma presencia que los sigue desde hace 6 días. Tito habla primero, porque tiene menos que perder. Describe la sandalia, el guantelete, el conteo en la pared, la voz en el pasillo. Marco escucha sin interrumpir. Cuando Tito termina, el silencio entre los dos dura más de lo cómodo. Entonces Marco dice algo que Tito no esperaba del hombre que tomó la decisión aquella noche. Yo también escucho su voz. No con miedo. Con algo más difícil de sostener que el miedo. Con vergüenza. En ese instante las llamas de los braseros del templo se inclinan todas hacia el centro, sin corriente de aire, sin causa visible, apuntando hacia el espacio entre los 2 hombres como dedos que señalan. Ninguno de los 2 se mueve. El momento en que 2 culpables se reconocen como tales es el instante más peligroso y más necesario de cualquier historia. Esa noche Marco ve a Lucio completo por primera vez. No una figura distante al fondo de la calle. No una sombra en el perímetro de la visión, en el centro de su habitación. A 2 metros. Con la armadura completa y los ojos abiertos que no reflejan la luz de la lámpara como deberían reflejarla. Marco no retrocede. 14 años de campaña no producen hombres que retroceden, pero tampoco producen palabras para este momento. Los 2 se sostienen la mirada durante un tiempo que Marco después no sabrá cuantificar. Lucio no habla, no amenaza, no gesticula. Solo mira, con la expresión específica de alguien que lleva días esperando que la otra persona diga algo primero. Marco abre la boca. Las palabras no salen, porque decirlas en voz alta convierte una decisión de guerra en lo que siempre fue. Un abandono. Y 14 años de identidad construida sobre victorias no se desmontan en una noche, aunque el precio de no hacerlo esté parado a 2 metros con los ojos sin reflejo. Lucio inclina la cabeza, el mismo gesto de siempre, y desaparece, dejando en el aire el olor específico del río Caro, barro, agua fría, hierro oxidado. Marco permanece inmóvil hasta el amanecer. Hay verdades que sabemos hace tiempo, el problema nunca es conocerlas. Es encontrar el valor para pronunciarlas. Tito toma la decisión que Marco todavía no puede tomar. Regresa al río Caro solo, 70 kilómetros a pie.
3 días de camino. Sin decirle a nadie a dónde va ni por qué, llega al punto exacto del cruce al atardecer del tercer día. El río está tranquilo. Nada en la corriente sugiere lo que ocurrió aquí hace 9 días. El agua no guarda memoria visible. Tito se arrodilla en la orilla. No tiene sacerdote. No tiene los elementos del ritual completo. No tiene las monedas, ni el fuego de 3 días, ni las palabras exactas que los pontífices memorizan durante años. Tiene solo su voz. Pronuncia el nombre de Lucio Varo en voz alta frente al río. Describe lo que hizo. Obedeció la orden de retirada cuando Lucio todavía estaba en el agua. No cuestionó. No esperó. Priorizó su supervivencia sobre la del hombre que el año anterior le enseñó a sostener el escudo correctamente en formación. El río no cambia, el cielo no responde, pero algo en el aire alrededor de Tito se asienta, como cuando una habitación llena de humo finalmente encuentra una ventana abierta. Tito permanece arrodillado hasta que oscurece completamente. Cuando se incorpora está solo, completamente solo, por primera vez en 9 días. Pedir perdón sin audiencia visible requiere más valentía que cualquier batalla con testigos. Marco recibe la noticia de que Tito viajó al río al 5.º día de su ausencia. Lo comprende en un instante. Esa noche Lucio no aparece en su habitación. Tampoco las llamas se inclinan. Tampoco la temperatura cae. Tampoco escucha su nombre pronunciado desde ningún corredor. El silencio debería ser alivio. Es peor, porque Marco entiende exactamente lo que significa. Tito pagó su parte. La grieta entre Lucio y los vivos se cerró a medias. Lo que queda abierto tiene el nombre y la firma de un general que todavía no encontró las palabras. Pasa la noche sentado frente a la mesa con el mapa de la campaña. Al amanecer convoca a su asistente y dicta una orden inusual. Preparar una expedición oficial al río Caro para recuperar los cuerpos no identificados de la batalla y otorgarles entierro con honores completos. El asistente no hace preguntas. Las órdenes de generales no las requieren. Pero cuando el hombre sale, Marco añade en voz baja, solo, frente al mapa, el nombre que lleva 9 días sin pronunciar en voz alta. Lucio Varo. 2 palabras. La lámpara sobre la mesa parpadea una vez. Algunas deudas no se pagan con acciones, solo con la honestidad de nombrar lo que hicimos cuando nadie nos obliga a hacerlo. La expedición llega al río Caro 12 días después de la batalla. Encuentran 4 cuerpos, Lucio Varo entre ellos, identificado por la cicatriz en el guantelete derecho que Tito reconoció en el objeto frente a su puerta. El ritual dura 3 días. Fuego continuo. Monedas. Las palabras completas pronunciadas por el sacerdote que Marco trajo desde Roma expresamente. En la noche del segundo día, Marco se aleja del campamento hacia la orilla del río. Se arrodilla en el barro, el mismo barro que persiguió sus noches durante casi 2 semanas. Pronuncia el nombre una vez más. Describe la decisión, no como estrategia militar, no como necesidad táctica, como lo que fue. Una elección entre 2 vidas donde eligió la suya. El río corre igual que siempre. Pero en determinado momento, breve, casi imperceptible, la corriente se detiene. No toda, solo en el metro de agua frente a Marco. 3 segundos de quietud perfecta en un río que nunca para. Luego sigue. Marco permanece en la orilla, hasta que el fuego ritual anuncia el amanecer. Cuando regresa al campamento, Tito está despierto esperándolo. Ninguno de los dos dice nada. No hace falta. Lucio Varo descansa. Y en Roma, esa misma madrugada, 2 habitaciones en extremos opuestos de la ciudad amanecen en silencio por primera vez en casi 15 días. Colisión temporal no es solo confronto entre épocas. Es el lugar donde la historia que los libros ignoraron finalmente se cuenta. Activa la campanita. La próxima historia ya está esperando. Los muertos no siempre buscan venganza. A veces solo buscan que alguien finalmente diga la verdad.